Gracias por conectarte a Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio auspiciado por la Fundación El Urbanista. La Fundación El Urbanista es una corporación sin fines de lucro que tiene el propósito de desarrollar programas educativos en las áreas de planificación, ambiente, urbanismo y ordenación del territorio. La realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú. Puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de PayPal o la cuenta de negocios en ATH Móvil bajo El Urbanista Fund. Suscríbete al canal de YouTube Hora del Territorio para acceder a todo nuestro contenido. Este programa se transmite en vivo a través de todas las plataformas sociales. También se transmite en diferido por Instagram y en formato de podcast a través de Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Amazon Music, Castbox, Pocket Casto, Radio Public y Stitcher. Recuerda darle me gusta, comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido. Hola gente, buenas noches. Gracias por conectarse a Hora del Territorio. Soy Pedro Cardona Roy, el urbanista, y esta noche vamos a tener un programa especial donde vamos a estar conversando con el licenciado Alonso Ortiz Menchaca sobre el proyecto de El Otro Puerto Rico. Por aquí hay mucha gente conectada. Tenemos a L por ahí, está Viviana, Pablo González, Harry Espino. Buenas noches a todos aquí y desde la diáspora. Hay mucha gente conectada también desde la diáspora y también gente sin servicio de energía eléctrica en Villanevares, como Rita, que le agradecemos que esté conectada aquí de todos modos a pesar de los pesares. Ginette Ortiz, Mildred Lozada, Luis Romero, Polo Quiles, saludos. Gracias por conectarse, Dolores. Siempre se conecta los jueves en la noche a Hora del Territorio. Yamitza también. Es difícil explicarle a Sidre algunas cosas, aunque lo hemos intentado, pero seguiremos ahí haciendo el esfuerzo. Gracias por conectarse y gracias siempre por tenernos en mente. Me dicen que se escucha bien, así que estamos muy bien. Gradisa Fernández, una de las campeonas del grupo de Escambrón Unido, que están allí todos los lunes y los miércoles fijos, y hoy estuvieron también dando respaldo al grupo de profesionales de la salud y en particular a los médicos. Así que gracias siempre por todo lo que han estado haciendo. Mabel Rivera, Carlos Pérez, Wilma Fontán, que también una de las campeonas del área sur, que lleva muchos años luchando contra las antenas. También Eliezer Molina, muchos saludos a Eliezer, que estuvo esta mañana. No coincidimos cuando estuvo también allí en el área del Escambrón, pero le damos la bienvenida a todos y todas. Bueno, quiero pasar inmediato a darle la bienvenida al licenciado Alonso Ortiz. ¿Cómo estás, Alonso? Saludos. Todo bien, Pedro. Muchas gracias por la invitación a ti y un saludo a todos los amigos y amigas que nos están sintonizando a través de esta plataforma. Sí, gracias por aceptar la invitación. Para nosotros, en Hora del Territorio, era súper importante tener esta conversación sobre el otro Puerto Rico, que hablaremos un poquito. Yo estoy vinculado al proyecto, pero hoy lo que queremos es dar a conocer, ¿verdad?, a través de esta plataforma, este esfuerzo que
oficialmente salió al público la semana pasada. Y te cedo la palabra, Alonso, para que des ahí una explicación sobre este proyecto que tú has ideado y que diriges. Muchas gracias, Pedro. Bueno, la semana pasada presentamos junto a ti y la profesora Marta Quiñones este proyecto que se llama El Otro Puerto Rico, que es básicamente una organización sin fines de lucro que nace con el propósito de combatir el proceso de desplazamiento acelerado que está ocurriendo en muchas de nuestras comunidades a lo largo y ancho de todo nuestro archipiélago, particularmente por las inversiones de estos inversores, en muchos casos multimillonarios, que están llegando a través de un sinnúmero de créditos contributivos y leyes que les benefician contributivamente, específicamente o sobre todo la ley 22 y ley 60. Así que en ese sentido nosotros lo que le planteamos al país es la necesidad de organizarnos y de plantearnos ser un muro de contención para proteger nuestro derecho a quedarnos en nuestro país y para reconstruir nuestras comunidades para nosotros, desde las comunidades y con las comunidades. Y en ese sentido, pues anunciamos el lanzamiento de dos iniciativas. Estas dos iniciativas, la primera es el Fondo de Inversión Social, que es el primer fondo de inversión netamente que se va a usar 100%, debo decir, para el tema de la vivienda, el acceso a vivienda digna, segura y accesible, y lo puedo explicar ahora con más detalle de qué se trata el Fondo de Inversión Social. Y la segunda iniciativa que también lanzamos fue el archivo colaborativo sobre el desplazamiento en Puerto Rico, que vamos a ir sobre ella en breve. En el caso del Fondo de Inversión Social, es básicamente un fondo, por supuesto, al que puede donar todo el mundo, incluyendo los amigos y amigas que nos están viendo a través de este canal, y que básicamente lo que busca es sufragar tres programas. El primer programa siendo el programa de arrendamiento a largo plazo, mediante el cual nosotros nos disponemos a comprar propiedades para rehabilitarlas y relanzarlas nuevamente al mercado como arrendamientos a largo plazo. Y de esta manera poder ajustar ese nivel de arrendamiento a los estándares o la capacidad económica que tiene la comunidad en la que estamos operando. En este caso vamos a comenzar a operar en el casco urbano de Río Piedras. Es ahí donde vamos a comenzar a desarrollar este proyecto. Y en ese sentido, pues el programa de arrendamiento a largo plazo lo que viene es a suplir una necesidad de alquiler a largo plazo, que como sabemos, estos acaparadores entran a las comunidades, comienzan a acaparar en muchos casos decenas de propiedades, sacan a sus inquilinos, las remodelan y las convierten en propiedades destinadas al arrendamiento a corto plazo. Y eso, pues, sin duda, crea todas unas dificultades muy grandes en las comunidades, ¿no? Mucho sufrimiento en nuestras comunidades, toda vez que se pierden espacios de vivienda y eso también provoca un aumento estrepitoso en la renta que está pagando nuestra gente. Baste decir que, según los últimos datos de estudios técnicos, entre 2017 y 2022, por un apartamento de 2 cuartos, la renta fue de 504 en promedio en 2017 a $2.990 en promedio en el 2022. Así que ese aumento en la renta se debe a este tipo de dinámica y de inversión que hacen, y eso se une, por supuesto, como estamos viendo ahí en pantalla, a las secuelas de los desastres, ¿verdad? O los eventos naturales que hemos venido sufriendo. Sabemos que, por ejemplo, con María se perdieron o se dañaron más bien cerca de 500.000 viviendas. De estas, 185.000 sufrieron daños severos, y también los terremotos del 2020 dañaron otras 10.000 viviendas. Así que nosotros tenemos una situación en la que la disponibilidad de vivienda ha venido en picada por todos estos eventos
naturales, y al mismo tiempo se han seguido retirando más y más propiedades del mercado de la vivienda, ¿verdad? Del alquiler a largo plazo, y eso por supuesto provoca unos aumentos como los que estamos viendo en la renta y también en los precios de venta, que es otro tipo de problema que estamos teniendo. Entonces, para atender eso, pues estamos lanzando este programa de arrendamiento a largo plazo, con el compromiso de que las rentas van a ser a unos costos reducidos, ajustados a los ingresos de las comunidades en los que operemos, y el próximo programa que también estamos impulsando a través de este fondo de inversión social es la incubadora de vivienda cooperativa, mediante el cual, en una alianza con el Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, y, eh, y por supuesto, la Liga de Cooperativas, pues estamos trabajando en poder lanzar una incubadora de vivienda mediante la cual el otro Puerto Rico pueda también comprar propiedades, rehabilitarlas y luego cederlas, venderlas a una nueva cooperativa de vivienda que se iría formando a través de unos módulos que se estarían creando precisamente para educar a estos grupos de candidatos y candidatos a formar parte de esta cooperativa, y de esa manera poder fomentar la creación de cooperativas de vivienda como una manera de brindar vivienda digna, segura y accesible. Ahí, como estamos viendo, ¿verdad? Pues tenemos 4 objetivos. Si puedes dar una para atrás, para que nuestros amigos y amigas lo vean ahí. El otro Puerto Rico tiene 4 objetivos principales con este fondo de inversión social. El primero es, como he mencionado, brindar acceso a vivienda digna, segura y accesible. El segundo es ser un muro de contención contra el desplazamiento, toda vez que en la medida en que vamos adquiriendo propiedades en las comunidades, retirándolas del mercado para rehabilitarlas, eso es una propiedad menos que puede comprar uno de estos acaparadores de propiedades. Y por supuesto, eso también nos va a ayudar a ser o a representar un factor estabilizador tanto en los precios de venta de las propiedades como de renta en las comunidades en las que operemos. Y por último, queremos crear una fuente de datos, una fuente de recopilación de datos, o constituirnos como una fuente de datos sobre los temas del desplazamiento, la vivienda, el acaparamiento de viviendas, la ley 22 y los efectos que todo esto está teniendo en nuestra sociedad. Y de ahí es que entonces nace la segunda iniciativa, que es el archivo colaborativo sobre el desplazamiento, que es un mapa interactivo mediante el cual las personas van a poder, cualquier persona alrededor del mundo va a poder caminar virtualmente a través de nuestras comunidades, viendo así las propiedades que están siendo acaparadas, quién las acaparó, por cuánto las compró, cuál es el propósito, si se sabe que se tiene con esa propiedad, y también aprender un poco más sobre las historias humanas, ¿no? Las historias de vida de muchos de los ciudadanos y ciudadanas que están sufriendo este acaparamiento. De manera que eso nos ayude primero a crear conciencia de por dónde van estos invasores y por dónde van estos acaparadores de vivienda, y también crear conciencia de la necesidad que tenemos de organizarnos como comunidades, ¿no? A través de distintas organizaciones, esfuerzos comunitarios, y también con la asistencia que podamos brindar desde el otro Puerto Rico para formar ese muro de contención, y también, por supuesto, atraer más fondos al Fondo de Inversión Social, que aprovecho para comentarles que toda aquella persona que quiera donar al Fondo de Inversión Social y a estas iniciativas que estamos lanzando, puede hacerlo a través de elotropr.org, y si quieren unirse a la iniciativa del archivo colaborativo, pues también pueden hacerlo, ¿no? A través de info@elotropr.org, info@elotropr.org. Así que básicamente esas son las iniciativas que estuvimos lanzando la semana pasada, dándole paso a esta nueva organización, que es el Otro Puerto Rico, de la que tú, por supuesto, pues formas parte como parte de su junta de directores y directoras. Así que
ahí estás con nosotros, lo cual agradecemos enormemente porque creemos que hemos podido montar, por decirlo de una manera coloquial, un gran equipo de trabajo que sabemos que juntos y juntas vamos a lograr cosas extraordinarias para el país y para nuestras comunidades. Alonso, para mí este es uno de los esfuerzos que dan más aliento y más esperanza en cuanto al futuro de Puerto Rico, porque ha identificado una serie de carencias y una serie de procesos que son muy tóxicos para la sociedad y entonces ha desarrollado una estrategia para empezar a trabajar con estos asuntos desde otra perspectiva. Y pues esto para mí presenta mucha esperanza. Pero me gustaría, para propósito de público, nosotros tenemos un público súper diverso y ahora mismo hay un montón de personas conectadas que tienen distintos trasfondos y vienen de distintos puntos de la isla o de la diáspora. Me gustaría tener un poquito de tiempo para hablar de eso del acaparamiento, que es una palabra que te llena la boca y entonces no necesariamente todo el mundo entiende lo que quiere decir eso, ¿verdad? Acaparar, pues se entiende el concepto, pero ¿qué significa el acaparamiento en términos de espacios dentro de una comunidad y qué efectos tiene ese acaparamiento? Quiero contestar esto, ¿verdad? O abordar esto que me estás planteando, Pedro, utilizando también como ejemplo algo que muchas veces hemos escuchado cuando hablamos de esta situación del acaparamiento y el desplazamiento, que es que los puertorriqueños y puertorriqueñas, cuando vamos a los Estados Unidos, y estoy seguro que los amigos de la diáspora entenderán de lo que hablo, cuando los puertorriqueños vamos a Estados Unidos, pues hacemos lo mismo, ¿no? Acaparamos y desplazamos. Y por supuesto, nada más lejos de la verdad, ¿no? Los puertorriqueños y puertorriqueñas primero emigramos a los Estados Unidos en la mayoría, en la inmensa mayoría de los casos, por necesidad económica, por necesidad de servicios, ya sea de salud, educativo o lo que fuera, ¿no? Pero sin duda desde un marco de necesidad. Y vamos allá y por lo general conseguimos un trabajo, alquilamos un apartamento o una casa o compramos un apartamento o una casa, montamos negocios, pagamos impuestos y nos acoplamos a esa sociedad y aportamos a esa sociedad. En ningún caso uno ve un puertorriqueño en los Estados Unidos comprando 30, 40 propiedades en una misma comunidad y sacando a sus inquilinos o a sus antiguos dueños de estas propiedades y desplazándolos en el proceso. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Puerto Rico? En Bueno, Puerto y Rico estamos... pagando una tasa contributiva de entre el 0 al 4%, ¿verdad? Porque habrán algunos terratenientes, ¿verdad? Personas que han comprado edificios en distintos lugares y algunos será puertorriqueño, pero lo que pasa Claro, es que no disfrutan de unos beneficios como claro. la ley 22 ni se produce ese desplazamiento, ¿verdad? Que tú describes. Y ahí quiero ir, porque ¿qué es lo que está pasando en Puerto Rico? En Puerto Rico estamos recibiendo un montón de inversores, en la mayoría de los casos multimillonarios, ¿verdad? Baste ver lo que está haciendo ahora mismo Paulson, que hoy hablaba del expansionismo en la compra de propiedades que está llevando a cabo Paulson en Puerto Rico, que es un billonario, Brock Pierce, ¿verdad? Que además de que está acusado de un montón de delitos y de problemas legales por estafar a sus socios, pues también ha llegado a Puerto Rico este billonario a comprar decenas y decenas y decenas de propiedades. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando usted compra decenas y decenas de propiedades y en el proceso saca a las personas de estos apartamentos que usted ha ido adquiriendo y de estas unidades multifamiliares y las remodela para darle un propósito de arrendamiento a corto plazo, usted está sacando del mercado propiedades que antes eran vivienda segura, ¿no? Vivienda a largo plazo para gente que vive en Puerto Rico, trabajadores y trabajadoras de Puerto Rico, y
reposicionando esa propiedad, ¿no? O dándole un nuevo propósito para servir a un turista mayormente extranjero que se va moviendo, y esto tú nos puedes hablar mucho mejor, y eso lo que provoca es que los precios de renta se disparen y que, como esto está ocurriendo al mismo tiempo en muchas comunidades alrededor de todo el país, la gente no puede entonces encontrar vivienda ni en esta comunidad, ni en la próxima, ni en la próxima, y se tiene que ir moviendo, desplazando a comunidades, por supuesto, más empobrecidas, donde hay menos acceso a todo tipo de servicios, y eso lo que conlleva sin duda es un empobrecimiento generalizado de nuestra población o a una emigración, porque si la gente no tiene dónde vivir, y sabemos, por ejemplo, en San Juan, para los que somos de San Juan, que ahora mismo conseguir un apartamento, por ejemplo, de 2 cuartos y un baño normalito, sencillo, en Santurce o en partes de Atorrey o incluso ya en el mismo Río Piedra, puede estar en los 1.600, 1.800, $2.000, que para el puertorriqueño promedio son rentas simplemente prohibitivas. Así que a eso es lo que nos referimos cuando hablamos de acaparamiento, y a eso es lo que nos referimos cuando hablamos de desplazamientos. Esta acción de comprar, acaparar, ¿no? de reunir, amasar un montón de propiedades con el propósito de también controlar el mercado, ¿no? Porque si en una sola comunidad yo tengo la mayoría de las propiedades acaparadas, yo soy el que digo cuánto valen esas propiedades, cuánto vale la renta, para qué se usan, y así sucesivamente se ejerce un poder económico y político, y de eso podemos hablar, mucho, muy, muy grande, ¿no? Y muy peligroso para los puertorriqueños y puertorriqueñas. Sí, yo creo que hay unos ejemplos muy concretos y muy visibles, ¿no? Si uno toma casos como puede ser el de el Viejo San Juan, Puerta de Tierra, Calle Loíza, Rincón, pues uno empieza a ver unos patrones uniformes, ¿no? En el Viejo San Juan se ha vuelto difícil conseguir alimentos para preparar. Tú tienes que comprar los alimentos para preparar fuera del Viejo San Juan, porque los supermercados están ahora orientados a servir a una población que está en tránsito, está quedándose en unos Airbnb, si quiere comida ya hecha y quiere alcohol y quiere bebida, tiene toda una serie de expectativas porque es un turista que viene aquí a pasar el rato. Y entonces eso ha hecho que los productos que se venden en los supermercados están mucho más caros y tienen un perfil que está orientado hacia turistas, ¿no? Lo típico de las viandas y todas estas cosas son cada vez, aparecen en menor proporción y a un precio más elevado en el Viejo San Juan. Pero está pasando algo similar en Puerta de Tierra, donde ya la población se ha ido. Y hay unas cosas que la gente ve y mira con esperanza y con un aire positivo, porque también han visto que estructuras que estuvieron abandonadas o estuvieron deterioradas durante años, pues las empiezan a ver renovadas. Sin embargo, no piensan las consecuencias, ¿verdad?, de que esa renovación sube los precios y en una comunidad que dependía mayormente del alquiler, de pronto se ve que está siendo desplazada porque ya no puede pagar la renta de ese lugar. Y vemos cómo en los residenciales públicos que quedan en Puerta de Tierra están entrando estos inversionistas a comprar alguna de las unidades y están provocando que la situación se vuelva muy tensa. Eso implica también que hay personas que tienen que buscar nuevos lugares de empleo porque si trabajaban en el Viejo San Juan y vivían en Puerta de Tierra, caminaban o cogían la guagua y eran 2 paradas y ya estaban en su trabajo. Pero ahora si no pueden vivir en Puerta de Tierra y tienen que vivir en Puerto Nuevo o en otros lugares, ya la cosa es distinta porque el traslado es mucho más complejo y esa realidad ecosistémica la tenemos que mirar porque si la miramos solamente desde el punto de vista de que la estructura estaba abandonada y ahora está pintada,
pues perdemos de perspectiva lo que esto significa para el conjunto de lo que es la dimensión de vida de una persona o de un grupo social. Y sobre eso, sí, adelante. discúlpame, sobre eso que planteas, que un comentario rapidito, Pedro, que me parece importante, dos asuntos. El primero es que podemos decir, habrá gente que diga, pero eso es Viejo San Juan. Todas las ciudades históricas son súper turísticas, hay gente de diversas culturas, que habla diversos idiomas. Eso es muy bueno para el país porque eso es una ciudad histórica y nos estamos poniendo quizás a la par de lo que ocurre en otras ciudades del mundo. Pero es que el problema es que esta gente llegó por el Viejo San Juan, conquistó el Viejo San Juan, donde ya existía comunidad, ¿no? En Viejo San Juan existe una comunidad puertorriqueña de trabajadores y trabajadoras, de comerciantes, de profesionales que viven allí y que han hecho comunidad y que ahora se están viendo desplazados. Pero es que ellos han seguido acaparando más y más territorio, como tú dices, Puerta de Tierra, Miramar, Santurce, Atorrey, ya llegaron a Río Piedra y aquí es que estamos dando ahora esta batalla, pero también se han extendido por toda la costa norte, por el este, por el oeste, en Guayama, en Guánica. Lo que uno va viendo es un proceso casi de conquista territorial, ¿no? En el que ellos se van expandiendo a través de todo el país e implementan este mismo modelo que estamos hablando. Y eso lo que provoca es, por ejemplo, lo que está sucediendo en la calle Loíza. Hay gente que dice, oye, pero es que la calle Loíza se revitalizó brutalmente y se ve bien bella y hay un montón de comercios. Sí, pero mire, ahora mismo aquí en Río Piedra nos han comenzado a llegar comercios que estaban antes en la calle Loíza y que ya como los edificios los compraron este tipo de inversores, llegaron y al principio no les hicieron nada, pero en cuestión de 1, 2 o 3 años comenzaron a subirle la renta a un nivel tal que los comerciantes puertorriqueños ya no podían pagarlo y ahora mismo tenemos una situación en la que también están comenzando a sacar a los comerciantes puertorriqueños y poner ellos negocios propios negocios que están enfocados en otro tipo de comunidad, ¿verdad? De una clase económica mucho más elevada y en el proceso desplazando a la comunidad, porque ahora mismo en esa zona de la calle Loíza y la zona circundante hay 900 Airbnbs, 900 unidades de vivienda en Airbnb, solo en esa zona de la calle Loíza. Una cosa de locos. Entonces, vamos a regresar a este tema. Vamos a hacer una pausa un momentito y regresamos a este tema y vamos a hablar también de qué están haciendo otras ciudades en el mundo que se enfrentan a retos como este para poner también nuestra discusión en contexto. Volvemos ahora. Suscríbete al canal de YouTube Hora del Territorio para acceder a todo nuestro contenido. La realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú. Puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de PayPal o la cuenta de negocios en ATH Móvil bajo El Urbanista Fund. Recuerda darle me gusta, comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido. Estamos aquí de vuelta. A mí me parece súper importante que nosotros tengamos esta conversación y hablemos de estos asuntos que están sucediendo en nuestro entorno y tienen un lado positivo, pero tienen unos retos grandísimos y están provocando que los locales no estén siendo atendidos y sus necesidades no estén siendo defendidas por el gobierno. Hemos creado un ambiente que está orientado a una inversión que viene de fuera. Hay alguna inversión local que se ha estado beneficiando de esto, pero es mayormente una inversión extranjera que tributa a unas tasas preferentes muy distintas a las que tributamos todo el resto de la población y que están provocando unos disloques, porque esas 900 unidades de Airbnb de la que tú hablabas en la calle Loíza, lo que han hecho es desplazar a gente que vivía en este lugar, trabajaba cerca del área
ya no viven ahí, viven en otro sitio y entonces tenemos toda una serie de conflictos para unas actividades que son comerciales, pero están sucediendo en espacios residenciales y están causando otra serie de conflictos entre locales y esta población que es turista, ¿no? Eh, y yo creo Sin que es duda. importante tener esa discusión. Perdona que te interrumpí, continúa. No, no, no hay problema. Lo que queremos, ¿verdad? Lo que quería plantear es que precisamente es ese proceso de conquista, ¿verdad? Que se puede equiparar a un proceso de conquista de ir acaparando terreno a lo largo y ancho de toda la costa y a lo largo de todo el país, lo que nos lleva a plantearnos que lo que tenemos frente a nosotros es una lucha para poder quedarnos en Puerto Rico. Porque si este proceso continúa sin que le pongamos ningún tipo de oposición, que agraciadamente esta organización nace precisamente para plantear una oposición fuerte, una oposición muy puntual en las comunidades en las que ellos están comenzando o han estado operando, para nosotros contrarrestar ese proceso. Porque si no lo hacemos, lo que va a ocurrir, me parece a mí, y tú, no, tú me dirás, ¿verdad? Si tú entiendes que es algo semejante o lo ves de otra manera, Pedro, pero para mí vamos encaminados a un proceso como el que ocurrió en Hawái, ¿no? En Hawái, en la década, perdón, en el siglo XIX, para allá para la década de 1840, comenzó a llegar una serie de misioneros y comerciantes a Hawái, empezaron a comprar tierra en Hawái y en un periodo de 30 años, ya para la década de 1880, los inversores estadounidenses controlaban el 80% de la tierra arable y de los comercios en Hawái, en un periodo de tan solo 30 años. Aquí de lo que estamos hablando es de un proceso en el cual igual se desplazaron a los hawaianos y hoy los hawaianos son apenas, si mal no recuerdo, el último censo como un 2% de la población en Hawái. Y en el caso nuestro, nosotros somos los hawaianos, ¿no? Es decir, si nosotros permitimos que este proceso se dé sin oposición y que se dé de manera natural, por decirlo de alguna manera, sin hacer nada al respecto, en un periodo de 20, 30, 40 años, nos habrán quitado todas las costas y parte también del interior del país. Y eso va a implicar que en Puerto Rico la gente no va a poder pagar la luz, no va a poder pagar el agua, no va a poder pagar una vivienda y nos vamos a ver en una situación de gran emigración, de una emigración que va a aumentar exponencialmente o una situación mucho más grave de sinhogarismo, ¿no? De gente que va a estar en la calle porque no va a tener manera de pagar una vivienda en gran parte de Puerto Rico. Así que esto es una amenaza existencial para cada puertorriqueño y para cada puertorriqueña. Y en ese sentido también me parece que es importante plantearle a los amigos y amigas que nos escuchan desde la diáspora que muchos de ellos y muchas de ellas quieren regresar a Puerto Rico, ¿no? Y anhelan en algún momento poder regresar, ya sea también a retirarse en Puerto Rico o diversas formas en las que los puertorriqueños y puertorriqueñas retornan a su país. Y esto es importante porque esto pone en jaque completamente la posibilidad de que en 10, 20 años los puertorriqueños y puertorriqueñas que están en la diáspora puedan venir a vivir a Puerto Rico, puedan adquirir una vivienda en Puerto Rico o alquilar una vivienda en Puerto Rico para vivir sus últimos años de vida retirados acá en Puerto Rico o de tomar su familia o retornar con su familia acá a Puerto Rico. Así que de lo que estamos hablando es de una lucha existencial como puertorriqueños y puertorriqueñas para defender nuestro derecho a ser dueños de nuestra tierra, a ser dueños de nuestro destino, de nuestro futuro y tener la posibilidad de reconstruir el país desde nuestras comunidades, para nuestras comunidades y con nuestras comunidades como el centro del desarrollo económico y en muchos casos urbano de nuestros municipios. Sí, es el derecho, estamos invocando el derecho a permanecer en nuestra tierra. Eso es tan sencillo, ¿verdad? Como eso. No estamos siendo exagerados, tenemos ejemplos, está el ejemplo de Hawái, ¿verdad? Pero
también Hawái, con entre un 2 y un 17% de hawaianos viviendo en Hawái, hoy se enfrenta a unos conflictos muy grandes, incluso para los inmigrantes que llegaron, porque llegaron algunos para trabajar, pero entonces no encuentran lugares para vivir que tengan una renta accesible. Así que personas que trabajan en hoteles se desplazan todos los días entre 4 y 6 horas para llegar a su destino en unas islas pequeñas, con unas carreteras limitadas, pero entonces no pueden vivir cerca de donde trabajan porque no lo pueden pagar. Y esas circunstancias también hay que entenderlas en su dimensión. Desplazaste a los locales, creaste un ambiente de inaccesibilidad y ahora tienes una economía que no es sostenible, porque sin servicios no puedes mantener el ambiente que creaste. Así que ha sido una inversión muy torpe. Miremos también ejemplos como el de Cartagena de India. Cartagena se ha despoblado y ahora solamente hay un 2% de población local viviendo en Cartagena. Entonces, tienes un ambiente totalmente artificial que incluso para el turista no le sirve, no le viene bien, porque está yendo a ver una cosa que no es ni siquiera algo auténtico, ¿no? Ha habido un vaciado de población tan dramático que se enfrentan a unos retos muy, muy grandes. Pero por otro lado, también tenemos lugares que han empezado a atender esta situación, con algunos con un poco de éxito, otros con más, pero empiezan a pensar en este asunto y se han establecido tasas máximas de entrada de inversión extranjera o acaparamiento de propiedades, de acuerdo a los contextos. Y yo creo que eso nosotros tenemos que empezar a también pedir y exigir a nuestras autoridades que lo empiecen a incorporar. Por ejemplo, hay lugares que han empezado a establecer un 20-20-20, se llama, para trabajar con lo que es el alojamiento dentro de contextos históricos, que no puede haber más de un 20% de la totalidad de las unidades de vivienda para las distintas modalidades de alojamiento, que no puedas tener eso es combinado, habitaciones de hotel, alojamiento a corto plazo y otras modalidades de alquiler, paradores, bed and breakfast, etcétera, que no pueda haber más de un 20% de la totalidad de las unidades residenciales. Otros han establecido que no puedes dedicar más de un 20% del espacio de una residencia a alojamiento a corto plazo sin que eso implique que lo has convertido en una unidad comercial. Y por lo tanto pagas por agua, por luz y servicios como si fueras un comercio. Si lo haces, tienes que hacerlo de esa manera y no puedes superar el 20% del área total. Y entonces, pues, ese 20% también se mira desde el punto de vista de lo que son las tasas a las cuales se te cargan los servicios. Es otra cosa que yo te aplico un tributo como un comercio. Tú generas tanta basura como un comercio, tú consumes tanta agua y tanta energía eléctrica como si fueras un comercio. Así que eso ayuda a un poco paliar y es parte del contexto que yo creo que tenemos que estar viendo como país. En el contexto de la propuesta del otro Puerto Rico y el Fondo de Inversión Social, yo creo que aquí hay una propuesta concreta para el manejo de lo que son las necesidades que tiene la población puertorriqueña para acceder a una vivienda adecuada. Y te voy a dar la palabra ahora, pero hoy estuve hablando del mensaje del gobernador y lo que se plantea en relación a lo que son
el precio base de la vivienda de interés social, que pretenden subirla a sobre $600,000. Y si la vivienda de interés social sale al mercado pagando unos $600,000 por cada una de esas unidades, pues todos los otros precios de vivienda Claro, van a subir proporcionalmente, lo que va a hacer que menos gente pueda acceder a una vivienda y se va a provocar un caos todavía mayor al que tenemos ahora. Ciertamente los desarrolladores de vivienda tienen el cielo abierto con esta propuesta del gobernador, porque hacer estas viviendas mínimas, que no es que le van a hacer a usted una casa que antes era la casa que se vendía a $600,000 con estacionamiento para 2 vehículos, 4 cuartos, family room, una casa de 5,000 pies cuadrados. Le van a hacer la casa de 1,000 pies cuadrados, pero van a cobrar $600,000  600,000. por la casa. Entonces, Claro. eso yo creo que el otro Puerto Rico pues ayuda a buscar ese balance que tiene que haber en una sociedad y un poco calibrar esto para que los precios no se disparen porque la oferta es solamente orientada a, a esa o intención gubernamental o a ese mercado ficticio. Sobre eso, dos cositas me gustaría comentar. Lo primero es que lo que nosotros queremos es, y por eso estamos empezando en Río Piedra, y es llegar a las comunidades antes de que se desate ese frenesí de compra que caracteriza a estos inversionistas cuando llegan de lleno a una comunidad, como pasó, por ejemplo, en Santurce, como pasó antes en el Viejo San Juan, en Rincón y en otras partes del país, ¿no? Y lo que queremos es llegar antes de que se dé ese frenesí, porque una vez se da, esos precios de venta de las propiedades se disparan y entonces se torna muy difícil competir con estos inversionistas que tienen billones, con B de bueno, ¿no? Miles de millones de dólares en su cartera para poder invertir en propiedades, ¿no? Como estamos viendo, por ejemplo, con Paulson. Así que de esa manera, por ejemplo, tenemos el caso de Kira Golden en Río Piedra, que es la inversionista beneficiaria de la Ley 22, que ya ha comprado 10 propiedades en Río Piedra y le salió esas 10 propiedades por menos de 2 millones de dólares. Y claro, yo sé que para muchos de los amigos y amigas que nos están escuchando, para mí también, y estoy seguro que para ti, a nivel personal, 2 millones de dólares se escucha como una cantidad importante de dinero. Pero en términos del mercado de vivienda y la compra y venta de propiedades, obtener 10 propiedades por menos de 2 millones de dólares, con un montón de cientos de miles de pies cuadrados a tu disposición, pues es una ganga, ¿no? Y en ese sentido todavía estamos a tiempo en la comunidad de Río Piedra y en muchas otras alrededor del país para plantearle esta lucha y para disputarle esa capacidad que van a tener de afectar tanto nuestro mercado y desplazar tanta gente. Eso sobre el asunto del desplazamiento. Sobre lo que está haciendo, ¿verdad? Lo que anunció la política pública del gobernador, yo quiero plantearle algo a todos los amigos y amigas que nos escuchan y si pudiéramos a todo el pueblo de Puerto Rico. Lo que nosotros estamos viviendo no es algo que está ocurriendo por la fortuita confluencia de los átomos. No. Acá hay una política pública que se está implementando, ¿no? Es una política pública de desplazamiento y lo vemos con el tema de la vivienda y lo que está sucediendo con la ley 22, con el aumento estrepitoso en la energía eléctrica, con el aumento del agua, con los peajes, con la situación de salud que sabemos lo que ocurrió hoy en el país en ese tema en la que los profesionales de la salud salieron a protestar por la situación crítica que enfrenta nuestro sistema de salud y el problema que tenemos con las aseguradoras privadas de salud y que el gobierno no está haciendo absolutamente nada para atender esa crisis. Lo vemos con el deterioro de nuestras escuelas. Y podrá parecer que me salgo de tema, pero no me estoy saliendo de tema, porque esto también tiene todo que ver con el derecho a quedarnos y tiene también que ver con una política de desplazamiento que se está dando en Puerto Rico adrede, ¿no? con toda la intención. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que decimos es que para nosotros, desde nuestra perspectiva, pues
el tema de la vivienda es ese frente de batalla que es urgente atender, porque si no tenemos acceso a vivienda, pues todo lo demás cede, ¿no? Si usted no puede vivir en la comunidad, pues tampoco puede ir a las escuelas de la comunidad, ni puede utilizar los servicios de la comunidad. Así que en ese sentido, nosotros estamos poniendo ese tema de la vivienda en el frente de esta lucha porque entendemos que es lo esencial, lo más esencial, lo primordial para poder de ahí construir una comunidad y construir un porvenir para los puertorriqueños y puertorriqueñas. Así que en ese sentido, no me sorprende el anuncio que hiciera el gobernador en su mensaje de situación de Estado, pero es consono con la política pública que hemos visto en los últimos años implementarse de ir haciendo cada vez la vida más difícil a los puertorriqueños y puertorriqueñas y directamente haciéndole cada vez más difícil la posibilidad de quedarse en el país. Y en ese sentido, como muy bien tú dices, el Fondo de Inversión Social y el Archivo Colaborativo nos dan una oportunidad concreta para atajar esa situación, para enfrentar esa situación, para hacer un muro de contención contra esa situación y para intentar, por supuesto, estabilizar la situación en las comunidades que comencemos a operar. Comenzamos en Río Piedra, pero queremos extendernos a través de todo el país y para eso, sin duda, pues necesitamos la ayuda de todos los amigos y amigas que nos están sintonizando en este momento, que pueden donar al Fondo de Inversión Social. Cada centavo cuenta, desde $1 hasta 100,000, si usted quiere. Eh, puede ir a elotropr.org, y ahí tienen varias alternativas para donar al Fondo de Inversión Social y es importante decir que nosotros tenemos un compromiso de auditar cada centavo que entra al Fondo de Inversión Social y al final del año publicar ese resultado de esa auditoría para que todo el mundo pueda saber exactamente a dónde está yendo el dinero que donan al Fondo de Inversión Social. Sí, creo que importante, ¿verdad? Que esto solamente es el comienzo. Yo creo que al igual que en otras iniciativas, estamos viendo cómo se pasa de señalar, de desarrollar un conocimiento para poder hacer unos señalamientos y luego hacer unas propuestas concretas. Esa es una de las cosas más valiosas del otro Puerto Rico y se une a otros esfuerzos que están sucediendo en Puerto Rico para buscar cómo salimos de la situación en la que nos encontramos dependiendo de nosotros mismos, porque el Estado ha abandonado claramente la defensa del interés público y no está velando ni por la salud, ni la educación, la vivienda, y mucho menos lo que es la defensa del territorio y la defensa de los recursos naturales. Así que nos unimos a todas esas voces que han estado trabajando durante todo este tiempo y creo que el otro Puerto Rico complementa estos otros esfuerzos que están sucediendo en el país con unas propuestas concretas y unos objetivos muy claros. Así que para mí es un privilegio ser parte de este esfuerzo y de poder compartir, ¿verdad?, con personas como Alonso, que tiene tanto valor para Puerto Rico, una persona joven con mucha energía y mucha visión, que creo que es parte de lo que hace falta. Yo no suelo hacer mucho comentario de edad, porque me parece que la responsabilidad de enderezar el barco de Puerto Rico le corresponde a todas las generaciones. Aquí no hay nadie que se deba descartar. Aquí debemos buscar el conocimiento, la experiencia, la energía y la madurez para enfrentar el problema que al final nos abruma a todos, así que, y a todas. Así que nada, hice ese comentario de edad, pero no es habitual que yo haga ese tipo de expresión. Pero bueno, eres muy bien. Sí, 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 no. Y yo creo que en el otro Puerto Rico hemos logrado muy bien eso, nuestro equipo de trabajo, también en la Junta, ¿no? De unir, sin ánimos de plantear de ampliarla,
la discusión sobre la edad, pero de unir la experiencia con los bríos y las ganas y la visión de realmente construir otro Puerto Rico, porque podemos construirlo. Es posible otro Puerto Rico en el que tengamos acceso a vivienda digna, segura, accesible, energía segura, energía barata, que tengamos agua, que tengamos una buena educación, que tengamos un buen sistema de salud. Eso es posible. Y por supuesto, yo creo que en esta coyuntura histórica en la que estamos viviendo, pues tenemos que apostar esa construcción desde nosotros y nosotras, desde nuestras comunidades, desde nuestros proyectos, porque sin duda el gobierno está ausente, ¿no? de todo ese proceso. Me parece que es evidente y eso nos compete, como muy bien tú dices, a todas las generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas que amamos este país, que anhelamos construir ese otro Puerto Rico de justicia y de prosperidad para todos y todas. Y en ese sentido, pues eso es lo que estamos apostando, ¿no? Unirnos a esa corriente de organizaciones, comunidades e individuos que están dando esa batalla por nuestro país y por atender los problemas del país con propuestas y soluciones concretas a esos problemas. Así que nada, te agradezco por esas palabras y gracias por unirte al proyecto que para nosotros es tan importante y tú has dicho presente, así que eso es extraordinariamente valioso. Sí, Alonso, para mí, como te he dicho, es un privilegio. El licenciado Alonso Ortiz Menchaca es el director ejecutivo de El Otro Puerto Rico y está llevando este esfuerzo día a día. Así que le agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí y agradezco a todas las personas los comentarios que han estado enviando a través del chat. En el día de hoy hemos tenido más comentarios que casi nunca, así que ha habido mucho interés en el tema. Vamos a seguir hablando de este asunto. Recuerden que si ustedes quieren acceder a los episodios de Hora del Territorio, yo siempre les recomiendo que se suscriban al canal de YouTube y allí pueden hacer una búsqueda mucho más fácilmente que en Facebook o en Instagram y en otras plataformas donde a veces pues hay tantos asuntos que es difícil encontrar los episodios, pero el canal de YouTube se creó con ese propósito, así que suscríbanse y búsquenlo allí. Estamos en el proceso de hacer un índice de todos y cada uno de los episodios para que la búsqueda inteligente sea más fácil. Pero de todos modos, a través de los hashtags, etcétera, ustedes pueden conseguir el contenido. Gracias, Alonso. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Quédate por aquí un momento en lo que hacemos el cierre y hablamos ahí un poquito al final. Buenas noches. Claro. Buenas noches. Recuerda darle me gusta, comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido. Suscríbete al canal de YouTube Hora del Territorio para acceder a todo nuestro contenido. La realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú. Puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de PayPal o la cuenta de negocios en ATH Móvil bajo El Urbanista Fund.